que esta mañana puedes acompañarnos. Tal vez algunos de ustedes han estado viendo los servicios en su casa. Si es así, sabrás que estamos iniciando una serie acerca de la vida interior, que hemos hecho una pausa en nuestra exposición del libro de Mateo y que queremos hablar un poquito acerca de qué sucede en el interior de una persona. La semana pasada estaba platicándoles de este síndrome del socavón, que es algo muy popular acá en Puebla, que de repente todas las cosas parecen bien por fuera y un buen día se cae todo hasta el fondo y yo dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué suceden cosas como esta? Y sin ser un experto podemos decir que lo que pasó es que lo que estaba arriba era más pesado que lo que estaba abajo podía soportar. Así que se cayó, lo de abajo se colapsó, no aguantó el peso de todo lo que sucedía allá arriba. Y para muchos de nosotros es igual. Hemos conocido personas que tienen tú cuando los ves, parece ser que son personas que tienen todo resuelto en su vida. Son gente bien educada, son gente con posibilidades económicas, bien conectadas, tienen un empleo. Y un buen día resulta que ya está en depresión, que la persona ya no quiere venir a la iglesia, que ya no sabe si cree en Dios, que ya no sabe si es hombre, mujer o cuál es su lugar en este planeta. Y le pasa como al socavón, ¿no? Que todo se viene abajo simplemente porque la vida interior que soportaba todo aquello que nosotros veíamos por fuera no era lo suficientemente fuerte. Estaba descuidando aquello que él es cuando nadie lo ve, cuando está solo, cuando está solas con Dios, con sus ideas. ¿Qué es lo que realmente piensa? ¿Qué es lo que realmente cree en la intimidad de su ser? Así que hoy hablaremos acerca de una de las maneras para fortalecer nuestra vida interior y que nunca nos pase este tema de que nuestra vida se venga abajo. Hoy estaremos hablando de cómo vivir como una persona elegida en vez de ser una persona impulsada. Hemos hablado la semana pasada de Romanos 12:2 y vamos a ver muchos otros versículos hoy, pero para recordarles, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una conformación, una presión de la sociedad a que nosotros nos formemos, nos conformemos, nos amoldemos a el estilo de la sociedad. Pero la Biblia nos llama a no conformarnos, no dejarnos amoldar a este siglo, sino ser transformados. Y esa transformación ocurre de manera interior. El cambio en el mundo exterior ocurre primero en el mundo interior. Una renovación de vuestro entendimiento. Hoy estaremos contrastando dos retratos de personas, una que es impulsada contra una que es elegida. Y estas dos personas son dos personajes que probablemente ustedes conocen bien. Son el rey Saúl, como una persona impulsada, un ejemplo de persona impulsada, y Juan el Bautista, como un ejemplo de una persona elegida. Así que oremos. Padre, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes a mirar tu palabra, a escuchar una verdad tuya y ayudarnos a vernos como en un espejo, Señor, para poder ser transformados y no dejarnos conformar. Ayúdanos esta mañana a escuchar con claridad lo que tú nos quieres decir, porque lo pedimos en Jesús. Amén. La semana pasada hablamos de que había dos mundos,
y cada uno de nosotros vive en esos dos mundos. Un mundo público, que es el mundo de nuestro empleo, nuestra educación o nuestra escuela, el mundo de las relaciones, nuestro trabajo, nuestra familia. Todas esas conexiones que tenemos con personas forman nuestro mundo público. Nos hemos acostumbrado a que una persona en el mundo público se define a sí mismo o a sí misma por la cantidad de títulos que tiene, la cantidad de riqueza que posee. Algunas personas, inclusive los que son muy ricos, se definen por cuánto vales, cuánto es tu valor neto. Y unos dicen, no, pues son 40 millones. Ah, no, pues yo tengo 80, yo tengo 150 millones. Los que no tenemos no nos definimos así para no entrar en vergüenzas, entonces nada más nos definimos, hola, yo soy fulanito, o el ingeniero fulano. Pero ese es nuestro mundo público. Y existe también un mundo privado, que es aquel de nuestras ideas, de lo que nosotros sentimos, de lo que pensamos, de lo que creemos. Nuestra vida de devoción con Dios para aquellos que tienen fe, nuestra vida de crecimiento y madurez como persona, cómo entendemos la sociedad y hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Hoy iniciaremos hablando de las formas de fortalecer el mundo interior. La primera de ellas es actuar como una persona escogida en vez de como una persona impulsada. Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas personas se acercaron a Él y algunas les dijo, vete a tu casa. Honestamente, algunas de las personas que Jesús les dijo, vete a tu casa, yo las hubiera agarrado para mi equipo. Era como cuando hacíamos cascaritas en la infancia, ¿verdad? Y siempre ponían a los dos grandotes a escoger quiénes van a ser los equipos de fútbol. Y pues normalmente iban escogiendo del más bueno al más malo, ¿verdad? Siempre escogían a los más buenos, los más grandes, los más fuertes, los más rápidos y talentosos al principio. Así, algunas de las personas que Jesús rechazó, yo las hubiera escogido. Como por ejemplo el joven rico, joven, inteligente, con liderazgo en su comunidad, y viene a preguntar qué me hace falta para ser salvo. Y Jesús lo manda de regreso a su casa y se va. El hombre, yo digo, no lo dejes ir, si eso está muy bueno, ¿verdad? Ese vamos a agarrarlo para el equipo. Pero lo que pasa es que Jesús tenía otras consideraciones. Jesús no solamente veía lo de afuera, sino que también podía saber lo que había en el fondo del corazón. Y probablemente él sabía que esta era una persona impulsada. Es decir, una persona que tenía una agenda, que sabía dónde quería ir, cuándo iniciar, cómo hacerlo, y que probablemente no sería un buen seguidor de Jesucristo, porque él era demasiado inteligente en su propia opinión para seguir a Jesús. El día de hoy hay muchos individuos que son impulsados y que hacen cosas muy buenas. No me malinterpreten, la gente que es una persona impulsada normalmente es gente exitosa, es gente que logra que se hagan cosas, pero no es la persona que Dios busca. Vamos a ver un poquito acerca de la vida de Saúl. Vamos a recordar más bien, ya que hemos estado hablando también de Primera de Samuel anteriormente. Saúl comenzó muy bien, simplemente para ver que sus acciones de desobediencia posteriores descarrilaron aquello que podía haber sido un gobierno estelar que honraba a Dios sobre esta nación de Israel. ¿Qué sabemos de Saúl? Lo primero que nos dice 1 Samuel 9 es que Saúl venía de una familia de dinero. Él era un hombre pudiente. En Samuel 9, 1 y 2 se nos describe como alto, moreno y de apariencia hermosa, por si eso fuera poco. Dice la Biblia que él le sacaba, que el más alto de los demás, de todos los más altos, el más alto le llegaba al hombro. Entonces él le sacaba una cabeza de altura al más alto. Yo pienso, por ejemplo, en México, digo, no, pues no somos muy altos, pero hay algunos garruchones que juegan básquet, ¿no?
Entonces, imagínate sacarle una cabeza al más alto de México. Era muy alto, pero no solamente era alto, sino que era fuerte. Y no solamente era alto y fuerte, sino que era guapo. Entonces, pues era un figurín, ¿no? Saúl antes de ser rey. Y además rico, o sea, un partidazo, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. Y él fue el hombre elegido por Dios para guiar a la nación de Israel cuando todavía Israel eran simplemente 12 tribus dispersas. Ya anteriormente algunos líderes habían surgido y unificaban a las 12 tribus momentáneamente para pelear contra sus enemigos, las guerras, en especial contra su archienemigo, los filisteos, ¿no? Pero normalmente surgía un juez, unificaba a las 12 tribus y una vez que morían no lograba que se formara esa alianza sobre una sola nación. Y esto fue lo que logró Saúl. El pueblo, viviendo en un tiempo de mucho peligro, donde las otras naciones venían a invadirlos, decidió cumplir aquella máxima que escuchamos: el pueblo unido jamás será vencido. Y entonces dijeron: vamos a unirnos. En lugar de ser 12 tribus, vamos a ser una nación. Y le pidieron a Samuel, el profeta, que querían un rey. Primero Samuel se enchiló por otras razones, y luego ya dijo: bueno, les voy a dar, voy a consultarlo con Dios. Y Dios le dijo: no, hazles caso. Si ellos quieren un rey, dale su rey. Y es más, les voy a dar el mejor de todos ellos, el más alto, el más guapo, el más rico. No sé si era el más rico, pero pues rico sí era. Y ahí entonces Saúl es ungido como rey sobre las 12 tribus. Saúl tenía varias características que no habían sido ganadas por él, sino que fueron simplemente características que le tocaron, que podía convertirse tanto en ventajas como en un serio impedimento para él. Estas mismas características de que era rico, guapo, alto y fuerte. Todas estas, si te fijas, son características del mundo exterior. No quiere decir que Saúl era una persona culta, no quiere decir que era temerosa de Dios, no quiere que era una persona de fe. Nada más se nos dice que era fuerte, alto, guapo, rico, a lo mejor hasta astuto. Algunos más incluyen que era hábil con las palabras, y lo podemos ver en algunos de sus discursos. Cuando le tocó hablar enfrente de la nación, la gente le hizo caso. Era un hombre con buen poder de palabra, además. Pero todas estas características podemos decir que le provocaron tener un éxito prematuro. Saúl dedicó muy poco tiempo a cultivar una relación con Dios. Fue nombrado por Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Dios lo nombró, estaba escondido allá en el maletero, con las maletas, porque tenía miedo al tema de ser rey. ¿Cómo ser rey si nunca había habido un rey? Y Dios lo trajo, lo nombraron, y 2 veces lo nombraron después de que tuvo éxito en algunas campañas militares contra sus enemigos. En cuanto vieron los de las tribus el poder que tenía la nación cuando se unía, pues pusieron toda su esperanza en este joven, Saúl. Así que podemos decir que Saúl fue un triunfador precoz. Todo lo que hacía le sale bien, como muchas veces le sale bien al guapo, al rico y al alto y fuerte en nuestros días. Ya les he compartido en el pasado que inclusive hay estudios de que las maestras regañan más feo al morenito y feo que al blanquito y guapo, que voltean: ¿quién está hablando? Y normalmente el más feo es el que tiene cara de culpable, ¿verdad? Pero no, es su cara nada más, no es culpable. Algunos que han sido altos, fuertes y guapos sabrán que es diferente la vida para alguien que tiene estas características.
como también para las chicas que son muy, muy hermosas. Normalmente crecen hasta de manera diferente. A mí me platicaron, ¿verdad? Porque yo no supe de eso, pero sí, es cierto que muchas personas que crecen así, luego gozan de privilegios, de pásele por aquí, ¿qué le parece si le ofrecemos este trato? Y ciertamente, o sea, si hubiera una persona muy famosa y entrara por esa puerta, un famoso o una persona muy rica, un Carlos Slim, no sé quién es muy guapo, no me voy a meter en eso, pero una persona muy guapa, o una chica muy hermosa, una actriz famoso de televisión, iba a ser difícil para nosotros tratarlo como cualquier hijo de vecino, como nos tratamos aquí al resto, ¿verdad? Así es de injusta la vida, pero así pasa. Y Saúl tuvo que tomar este rol de rey sobre la nación de Israel, habiendo crecido en privilegios y sin tener fortalecido su ser interior, sin saber realmente ni quién era ni qué estaba haciendo en esta tierra. ¿Cuáles son las características de una persona que es impulsada? Bueno, la mayoría de las veces la persona impulsada solamente es satisfecha por medio de sus logros, solamente las cosas que logra. En algún punto de su proceso de maduración, esta persona aprendió que la única forma que tenía de satisfacer a alguien era acumulando éxitos. Tal vez en su infancia alguien, sus papás o alguien, solamente lo reconocía cuando tenía éxito, y cuando no tenía éxito le daban su coscorrón, ¿verdad? Entonces este niño aprende que se siente bonito tener éxitos, que está padre tener éxitos y quiere tener más éxitos. Y por eso mismo a menudo se encuentra haciendo 2 o 3 cosas a la vez, porque quiere acumular más éxitos. Entonces yo trabajo aquí, trabajo acá, puedo tener éxito y más éxitos para caerle bien a la gente, para ser amado. Acumular más logros. Este tipo de personas impulsadas tienen poco aprecio por los procesos. Para ellos lo importante es el resultado. Y si no estoy teniendo éxito, algo está mal, algo tiene que cambiar. En el coaching nosotros estamos aprendiendo una frase que dice: no existen los fracasos, solo existe aprendizaje. A mí me cuesta tanto trabajo, yo la escucho y trato de repetírmela como mantra. Digo, no existen los fracasos, solo es aprendizaje. Pero lo sigo escuchando y digo, no, pero ¿cómo no? Fue un fracaso, tremendo fracaso. Yo me he estado viendo reflejado en algunos de estos puntos, no sé, espero que tú también puedas evaluarte. Pero las personas que ven el intentar y no lograr como un proceso de aprendizaje son mucho más libres. O sea, no me salió bien esta empresa, pero aprendí lo que no se puede, lo que no se debe hacer. Aprendí ciertas cosas, tuve la iniciativa. La siguiente vez que lo haga me va a ser un poquito más fácil. Las personas que son impulsadas y neuróticas como yo no lo ven así, ¿verdad? Ellos lo ven como, no, fracaso, no valió nada, la depresión y todo esto. La segunda cualidad de una persona impulsada es que le importan mucho los símbolos, los títulos. Por favor, soy el doctor fulano de tal. No le puedes decir de otra manera porque se ofende, ¿no? Para ellos, los títulos, la posición que ocupa su oficina, los gafetes que traen en su organización son muy importantes. Por ejemplo, vemos recuerdan el caso de Saúl. Dios lo mandó a acabar con los amalecitas, 1 Samuel 15. Y le dijo, arrasa con todos, porque estos los quiero borrar de mi libro. Y cuando Saúl va, resulta que mata a toda la gente y las cosas que no tienen importancia, pero se queda con el ganado, se queda con todo lo bueno, deja con vida al rey. Y cuando llega el profeta, Samuel le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que Dios te pidió?
No, sí lo hice. ¿Y entonces qué son esos mugidos que oigo por ahí? Ah, no, el pueblo quiso agarrar una ofrenda, ¿no?, para sacrificar a tu Dios. Dice, no, tú hiciste lo malo. Y total, empiezan ahí a discutir y él no aceptaba que había actuado desobedientemente, que no había cumplido lo que Dios le pidió. Y finalmente en el verso 30 dice, he pecado. Finalmente, después de mucho forcejeo, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Ya lo cacharon en la desobediencia y dice, bueno, ya pequé contra Dios, sí es cierto, pequé contra Dios, pero lo importante es que tú regreses conmigo y que los ancianos del pueblo me vean contigo, que somos cuates, que la llevamos. Es decir, mientras no interrumpas mi poder político, está bien si pequé, luego me arrepiento. Esta es la persona impulsada, que se preocupa mucho más por los logros que por lo que Dios piensa de él o de ella. Una tercera cualidad es que generalmente termina presa de su expansión. Siempre está en movimiento, siempre quiere más y más y más y nunca es suficiente. Vive en un estado constante de desasosiego. Además, es propenso a tener una consideración limitada por la integridad, aquello que es honorable, aquello que es bueno. Como él dispone de tan poco tiempo para pensar y hacer un alto, se pregunta muy poco acerca de si lo que está haciendo es moral, si lo que está haciendo es bueno, si lo que está haciendo le agrada a Dios. Mismo caso de Saúl, lo vemos reflejado cuando Saúl, está hablando con su hijo Jonatán. Y ya el rey Saúl tenía en la mira de asesinar al joven David, que era un oponente político para él. Era un peligro para Saúl en su mente. Así que David, quien era amigo de Jonatán, le dice, oye Jonatán, habla con tu papá, dile pues qué onda, si me va a matar o me voy mejor o me quedo. Y le dice Jonatán, no te preocupes, yo ahorita le pregunto a mi papá y te digo, ¿no? Y entonces leemos en 1 Samuel 20:30 cómo al oír esto Saúl se enfurece con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? Es decir, el rey David. Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre, vámonos. Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Es decir, ¿qué no entiendes, hijo mío? Que mientras David viva, tú no vas a ser rey, porque la gente ama a David. Entonces tráemelo y vamos a asesinarlo. ¿Eso estaba bien? No, estaba muy mal. Pero la persona impulsada es muy astuta y tiene pocas consideraciones de lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe o no se debe hacer. A él no le importa si está bien o está mal, simplemente está en mi camino, se va. Nos lo echamos y adelante. Por lo mismo, la persona impulsada casi no tiene aptitudes buenas con la gente. Es decir, no se destaca por llevarse bien con los demás. Normalmente la persona impulsada deja muchas víctimas en su camino. Cuando te toca trabajar en un equipo con una persona muy impulsada, normalmente vas a sufrir. Las cosas van a salir, pero van a quedar cadáveres en el camino. El proyecto se logró a sangre y fuego, sin importar quién cayó en el camino, y ves si toda la gente tirada ahí destripada de los que dejó este coronal sangre, ¿no? Así es una persona impulsada. Y normalmente tiende a ser muy capaz. Y este es el problema. El problema es que la persona impulsada logra tener éxito,
Las empresas buscan y dicen, ¿quién será bueno para dirigir este proyecto? Ay, pues el coronel Sangre, ¿verdad? Porque ese sí te saca los resultados porque te los saca. Sí, te va a vaciar la organización, van a quedar toda la gente destripada en el camino, pero de que se logra el proyecto, se logra. Si eso es lo que quieres, eso es lo que tendrás. Y es el problema de la gente que es altamente impulsada, que es valiosa para las organizaciones y normalmente la ponen en lugares de liderazgo. Lugares que luego batallan mucho por soltar porque ellos definen su identidad por lo que logran. Entonces, cuando tú les tratas de arrebatar el título o el puesto o el poder que tenían, híjole, es una lucha tremenda porque él no quiere soltar aquello que lo define. A menudo tienen una ira volcánica, como Saúl, que trató de ensartar al pobre David varias veces con su lanza, ¿verdad? Como si fuera mosca en alfiletero, ¿no? No tengo que citarte, yo creo, los pasajes donde viene esto, porque si has leído la historia de Samuel, sabes de lo que estoy hablando. Y normalmente la gente impulsada está anormalmente atareada, siempre está corriendo, está atareado, está de un lado al otro proyecto. Estas personas están demasiado ocupadas para dedicarse a las relaciones normales del matrimonio, de la familia y de la vida espiritual. La persona impulsada no tiene tiempo para esas cosas, eso es pérdida de tiempo. Eso no me logra, no me produce nada en su forma de pensar. Una vez después de decir eso, tengo que decir algunos asegúnes, ¿no? Y es que yo no quiero decir que las personas que tienen ambiciones y aspiraciones son malas. De hecho, la misma Biblia nos dice que si alguno aspira a un liderazgo, un obispado, es una buena obra la que está aspirando. El apóstol Pablo quería ir a todo el mundo, quería plantar donde nadie hubiera plantado antes. De hecho, cuando murió, todavía está escribiendo a los romanos, ahí háganme cancho y váyanme juntando una lanita porque quiero ir a España a predicar. Se quedó con ganas de ir a España, pero él no había acabado, o sea, Pablo era sumamente ambicioso en ese sentido. No estoy hablando de una ambición santa, no estoy hablando de tener aspiraciones, que es lo que está mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que estoy tratando de decir es que la diferencia es que la persona impulsada busca levantar su propio nombre, mientras que la persona elegida busca levantar el nombre de Dios. En este proceso de levantar su propio nombre, el impulsado usa a la gente, mientras que el elegido ama y sirve a las personas. El impulsado estalla en ira al ver sus planes frustrados, mientras que el elegido confía en la soberanía de aquel que lo envió. Y con esto como transición quiero ir a la segunda imagen, la segunda persona, que es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista es el ejemplo de la otra cara de la moneda, es una persona elegida. Y su nombre implica que bautizó a personas, lo cual pues sí hizo, pero la vida de Juan en la tierra fue muchísimo más que andar bautizando. La vida adulta de Juan se caracterizó por la devoción y por la entrega a Jesucristo. La voz de Juan era aquella voz solitaria que clamaba en el desierto, cuando proclamaba la venida de un Mesías, un Salvador que el pueblo necesitaba con desesperación. Juan representa un precursor de los evangelistas modernos, cuando compartía sin ninguna pena las buenas nuevas de Jesucristo. Juan fue un hombre de fe, un modelo a seguir para aquellos de nosotros que deseamos compartir nuestra fe con otros. Cuando era adulto, Juan vivió una vida accidentada en la zona montañosa de Judea, entre Jerusalén y el Mar Muerto. Juan vestía con ropas de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, lo cual era el atuendo típico
de los profetas de aquel tiempo. Es decir, esa forma de vestir era normal para los que se dedicaban a la profecía. Lo que él comía era muy sencillo, porque decía langostas y miel silvestre, y uno dice, ay, langosta, no, langostas de esas no, ¿verdad? Eran como insectos. Langostas y miel silvestre, es decir, agarraba lo que podía, no trabajaba y vivía de lo que la tierra le producía de sí misma, donde él vivía. Cuando uno era bautizado por Juan, uno admitía su pecado y se arrepentía de él, lo cual, por supuesto, es una manera excelente de preparar el camino para el Mesías, el Salvador. El ministerio de Juan el Bautista crecía en popularidad. Él empezó a predicar un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y la gente empezó a venir y empezó a venir y empezó a venir. Y entonces Juan, si hubiera sido de nuestros días, pues tendría su mega iglesia, yo creo, porque ya venía muchísima gente de todas las regiones para ser bautizados por Juan y escuchar su mensaje. Por eso leemos, este es uno de los pasajes que describe este éxito de Juan, en Juan 3, versos 5 y 6. Dice, la gente salía a él desde Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán, confesando sus pecados. Fueron bautizados por él en el río Jordán. Así que pues Juan tenía un mensaje claro y tenía mucho éxito. Pero Juan simplemente se veía a sí mismo como un mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Su mensaje fue simple y directo: arrepiéntete porque el reino está cerca. Juan sabía que una vez que apareciera el Cristo, su misión habría terminado, porque él era el que anticipaba esa llegada. Entonces Juan nos sirve para ver las características de una persona que se ve a sí misma como una persona elegida. Juan 3, del 26 al 30, leemos lo siguiente. Y este va a ser el único pasaje que vamos a tratar con Juan. Aquellos que fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. La suposición de esta gente chismosa que fue con Juan, le dijeron, ¿qué crees, Juan? ¿Te acuerdas de aquel cuate? Pues ahora está bautizando y todo el mundo está yendo ahí con él. Se nos está yendo la gente, las multitudes se están yendo detrás del Cristo. ¿Qué estaban implicando ellos? Hay que hacer algo, se nos está cayendo el negocio. Hay que echarle más ganas aquí. Los elegidos saben quién son. Saben quién son en realidad. Su identidad no está ligada a sus logros y sus fracasos. Sin importar si ellos tienen éxito o fracaso, ellos saben cuál es su papel. Juan tiene claro que él no es el novio, sino su amigo. Él es el mensajero para el Mesías. Y esta claridad que tenía de quién soy, le ayudaba a no tener broncas. Si Jesús se llevaba a todos los fieles, si aquellos que eran discípulos de Juan ahora son discípulos de Jesús, como le pasó, Juan no tenía problema, decía, bendito sea Dios, porque ese es el novio, yo nada más soy amigo del novio. Mi papel es llevarlos hacia allá. No solamente el elegido sabe quién es, sino que además tiene un firme sentido de propósito. El propósito del padrino de la boda
es asegurarse que toda la atención se centre en el novio. Sería muy inapropiado si tú vas a una boda y de repente vienen los novios, ¿no? Y se para el padrino. A ver, les voy a contar unos chistes aquí, ¿verdad? Y empieza a robarse la cámara y a tratar de robarse el show. Pues eso no corresponde, ¿verdad? El propósito del padrino era claro y Juan estaba cumpliendo su propósito al hacer que la gente volteara a ver a Cristo. El escogido tiene un firme sentido de propósito. Y los escogidos comprenden su compromiso central. La cosa más importante por la cual están en la tierra, y es esta: que el nombre de Dios sea engrandecido, que la reputación de Dios crezca con mi vida. A eso nosotros los aleluyos le llamamos glorificar a Dios, pero nadie sabe qué significa, por eso te lo estoy traduciendo. Glorificar a Dios es que el nombre de Dios crezca, que cuando la gente vea tu vida dice, oye, Dios debe ser grande, Dios debe ser bueno, Dios debe de ser real, porque mira este cuate cómo está y todavía puedo ver a Dios en su vida. Ese es el propósito, el gran propósito de la vida de todo elegido, de toda persona escogida por Dios. Glorificar el nombre de Dios, que su nombre sea engrandecido más y más en las generaciones. Y el nombre de Dios no lo engrandecemos cuando cantamos aquí en nuestros servicios, solamente. Esa es una manera, pero es la manera más chiquita, quizá la más insignificante, porque solo nosotros, los que estamos aquí presentes, nos damos cuenta de que estamos engrandeciendo el nombre de Dios. Pero cuando estamos afuera, en nuestra vida diaria, y la gente ve que nosotros vivimos con alegría, con gozo, con propósito, con significado, ellos quizás hagan esta conexión. Es Dios, es por causa de su fe en Dios que esta persona es sólida. Es por causa de su fe en Dios que esa persona no se colapsa ante el peso de la vida exterior. Su vida está firme en Cristo. El nombre de Dios debe ser engrandecido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta no es una frase para Juan el Bautista, es una frase para cada creyente. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Y si en mi ministerio, si en lo que yo hago la gente dice, wow, lo que hace ese amigo, estoy mal. Ahora Cristo tiene que ser mayor y ese amigo tiene que quedar allí en el fondo. No es el amigo, es quien lo mueve. Algunos de ustedes conocen a Vicky Romero y a ella le gusta platicar esa historia, ¿no? Del burro donde pusieron los mantos y venía entrando a Jerusalén. Se subió Cristo en un burrito y venían entrando a Jerusalén y la gente vitoreaba y ponían ahí sus ropas y palmas en el camino para que no se ensuciara las patitas. Y venía el burro, no hombre, qué burrazo soy, mira nomás cómo me aplauden. Y dice, si no seas burro, si no es por ti, sino por el que viene arriba de ti, el que está en ti. Y así es necesario que en la vida del creyente, el que se lleve las palmas, el que se lleve el crédito sea Jesucristo y no la persona. Ahora que me estoy volviendo más joven con el paso de los años, estoy leyendo el Salmo 145 y entendiéndolo de otra manera. Salmo 145:4 dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Dios es eterno y hoy nuestra generación celebra sus obras, pero el día de mañana mi generación, esta generación será polvo. Y generación a generación celebrarán sus obras porque Dios es eterno y seguirá siendo digno de reconocimiento y surgirá una nueva generación de gente más joven, más lista, más fuerte, que alabe a Dios cuando nosotros nos hayamos ido. Dios es así, es tan digno de alabanza y tan diferente a nosotros que nuestra vida entera no es suficiente para alabarle, sino que
vendrán generación tras generación tras generación a reconocer la grandeza, la bondad, la majestad de Dios. La persona escogida sabe que el propósito central de su vida es ese, que Dios sea glorificado, que su nombre y su reputación crezcan y que la mía disminuya. Por eso la persona escogida goza de una paz en medio de la tormenta y gozo en medio de la dificultad. Su mundo interior está suficientemente fuerte cuando todo lo que ocurre en lo externo es confuso y variable, como siempre es. Así que termino. Casi todos los días tenemos que lidiar con la decisión de vivir más como Juan que como Saúl. Porque en un momento todos podemos comportarnos como el rey Saúl. Pero Dios está buscando que vivamos como Juan el Bautista. En un mundo donde lograr cosas significa todo, yo voy a tratar de aferrarme, de dominar, de proteger mis territorios, incluso engañándome a mí mismo diciendo, esto es por el bien de Dios, de su obra, porque estoy haciendo su voluntad. Una vida interior que está cargada con impulsos sin resolver, con rollos que vengo cargando desde mi infancia, de qué es lo que me da validación, va a hacer que no pueda reconocer la voz de Cristo. Cuando Cristo llame y yo estoy concentrado en mis rollos, en mis temas, sin resolver, no voy a poder escuchar la voz de Dios. Es interesante que Juan el Bautista vivía en el desierto, en ese lugar donde solo se puede vivir por la misericordia de Dios. La vida es difícil ahí. Y a veces Dios nos lleva a un desierto simplemente para que escuches su voz. Tenemos que escoger entre vivir como Saúl o vivir como Juan el Bautista. Cuando ordeno mi vida de acuerdo con mis propias expectativas, cuando dejo que mi valor me lo den lo que los demás opinen de mí, la manera como me critican o me alaban, entonces estoy sembrando semillas de destrucción en mi vida interior. Tengo que aprender a confiar en Dios y recibir mi aprobación de parte de Dios. Y es muy interesante, por ejemplo, que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Y Jesús todavía no había hecho nada. Dios nos ama y se complace con sus elegidos aún antes de que hagan nada. Somos aceptados por Dios, somos amados por Dios antes de que le sirvamos, antes de que le obedezcamos. Y ahí debe estar fincado nuestra identidad, nuestro propósito, en quien Dios dice que soy. Y Dios dice que soy un hijo amado, Dios dice que soy un hijo aceptado, y por eso, en base a esa seguridad, voy a actuar en obediencia como Juan el Bautista. Oremos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a actuar y a vernos como hijos amados cada día. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, que esta generación nos ha tocado a nosotros el privilegio de levantar tu nombre, de proclamar tu obra en nuestro favor. Y Señor, el día de mañana que nos hayamos ido, cuando ya seamos solamente polvo en la tierra, una nueva generación se levantará a seguir exaltándote y nunca será suficiente, nunca será justo para proclamar, Señor, tu grandeza y tu bondad. Ayúdanos a ver nuestra vida con tus ojos y a fortalecernos, Señor, en lo privado, a reflexionar en estas verdades
y no preocuparnos tanto, Señor, por lo que otras personas digan, sino por lo que tú piensas de nosotros, por lo que tú dices de quién somos. Bendito seas, Dios. Gracias porque tú nos ves aceptados y elegidos por siempre en Cristo. Amén.